Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura. Estoy muy feliz y contento de estar aquí de nuevo, tener la posibilidad de hacer este video con todos ustedes y traerles un poco la actualidad de lo que está pasando en nuestro Senado, en nuestra Cámara de Representantes, lo que está pasando con nuestros diputados, con nuestros senadores y qué tipo de cosas son las que están aprobando en el Parlamento chileno. Esto también es el reflejo de muchas políticas que se están implementando en otros países, así que si nos ven desde el extranjero, pongan atención porque probablemente esto también lo están haciendo sin ninguna duda, ya que la mayoría de estas legislaciones que se están introduciendo en nuestro país vienen de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y para hablar con eso estoy con un amigo, Camilo Camás, abogado y analista legislativo. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido una vez más a Contracultura. Un placer tenerte aquí de nuevo. Hola, Carlos. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo feliz de estar acá nuevamente después de tanto tiempo acá en el canal. Qué bueno, Camilo. Aquí estamos viendo todo lo que estaba pasando. Hemos estado en contacto contigo, nos has dado bastantes novedades, no habíamos tenido el tiempo de reunirnos. Estoy contento de que hayas podido volver a retomar todo este tema que a la gente le interesa tanto, para que en realidad sepan lo que está pasando en nuestras cámaras de diputados, nuestras cámaras de senadores y qué tipo de leyes se están aprobando. ¿Qué es lo que nos puedes contar, Camilo? Hay bastantes novedades de las últimas cosas que están tratando de meter. ¿Y qué es lo que nos puedes contar tú? Vamos a empezar a desglosar un poco esto. A ver, te cuento varias cosas. Bueno, en febrero estuvimos sin hacer nada en este tema porque era el feriado legislativo, pero antes de eso se había hablado, que la nueva mesa del Senado que asumió hoy iba a retomar varios temas, entre ellos el tema de la nueva Constitución. Es decir, se iba a devolver a la ciudadanía el proyecto de constitución que salió de todo este proceso que hizo Bachelet, para que ahora la gente lo evalúe y haga sus comentarios. Eso en primer lugar. Eso en primer lugar. No es menor el primer punto, de retomar no es menor. Y recordemos es un tema que vamos a tener que tocar. De todas maneras, y recordemos que en todos los países socialistas, apenas llegan al poder, lo primero que hacen es romper la democracia y por lo tanto necesitan hacer un cambio de constitución para ir eliminando progresivamente las libertades de las personas. ¿Qué crees tú de lo que has podido ver, para tocarlo de manera superficial, al menos para que la gente entienda? ¿Qué es lo que ves tú detrás de lo que has podido leer? ¿Qué hay detrás de este cambio de constitución, Camilo? A ver, primero te digo que el gobierno actual no tiene interés de retirar ese proyecto, así que es muy probable que se suba a este carro constituyente. Y en segundo lugar, de lo que he analizado hasta ahora, porque son muchos los detallitos que esto tiene, aparentemente parece una constitución del 80, retocada, modificada, con una estructura que es la misma, pero tiene muchos cambios pequeños y otros no tan pequeños que van en toda esta línea del marxismo cultural, por un lado, y por otro lado debilitan mucho los derechos fundamentales de las personas y debilitan también todo lo que es la institucionalidad. O sea, claramente estamos frente a una constitución que ya va tomando un color más, ¿cómo se llama?, totalitarista, ¿cierto? Donde se van eliminando progresivamente los derechos de las personas. ¿Eso es lo que quieres decirle a la gente? Más o menos. Más que totalitarista, una constitución de corte más bolivariano, quizá podría ir tendiendo para ese lado. Finalmente igual lleva todo eso al totalitarismo. Claro. En apariencia busca parecer más democrática. La Unión Soviética tenía la constitución más democrática del mundo, pero ninguna de sus disposiciones se cumplía. Pero si tú conoces un poco de derecho, vas a poder ir notando todos los pequeños detalles que esto va a traer, como por ejemplo que se relaja mucho los requisitos para obtener la nacionalidad chilena. Basta haber nacido en Chile sin ningún otro requisito, mientras que actualmente hay ciertas cosas. Hay en los derechos fundamentales una garantía que te garantiza el resto de las garantías, que dice que no se van a poder poner normas que hagan imposible el ejercicio
de los derechos ni tributos que tiendan a lo mismo y que no se van a tocar los derechos en su esencia. Y ahora se deja solamente una expresión vaga de que los derechos se van a mantener en su esencia y nada más. Y nada más, Entonces, claro. quita esta parte de que ya no va a haber normas, tributos o requisitos que impidan el libre ejercicio. O sea, eso te da para cualquier cosa. Meten Claro. unos derechos nuevos que no hay antes, etcétera. Bueno, todo tratando de adaptar todo esto a la agenda multicultural y obviamente a la agenda 2030 de las Naciones Unidas. Me imagino, Obviamente, bueno, que siempre hay está, algo de eso. finalmente vemos que está siempre lo mismo detrás de todo eso. ¿Y qué nos puedes decir del gobierno? Porque tú dices que efectivamente, al parecer, este gobierno, para los amigos que nos ven del extranjero, nosotros tenemos un gobierno que se supone que era de derecha, pero como ambos lados trabajan, son parte del mismo esquema de poder, mucha gente se ha llevado una gran decepción, porque se da cuenta que solamente han continuado las mismas políticas que traían los gobiernos anteriores de izquierda, que gobernaron durante muchísimos años este país. ¿Qué te hace pensar a ti de que este gobierno, supuestamente de derecha, va a continuar con esta constitución, con esta reforma a la constitución que venía de nuestros gobiernos anteriores, que eran de izquierda? Mira, el gobierno actualmente no se ha pronunciado oficialmente, pero de acuerdo a las notas que han salido ya en la prensa, las conversaciones informales entre los parlamentarios de la oposición y el gobierno indican que ellos no tienen ninguna intención de retirar el proyecto. Así que, por lo menos lo que yo te podría decir es que van a dejar que siga su tramitación normal y que esta continúe en el Parlamento y que se devuelva a la ciudadanía como lo tenían pensado. No creo que de urgencia por el momento, ahí estaría especulando, pero desde es esto que te acabo de comentar, que no van a retirar el proyecto, teniendo las facultades para hacerlo. ¿Teniendo las facultades para hacerlo? Claro, porque al final es el Ejecutivo quien controla la agenda legislativa. Explícale un poco eso a la gente, porque muchas veces la gente no entiende. Dice, bueno, pero si tenemos un gobierno, ¿por qué no se opone? Hay gente que piensa que es porque el gobierno tiene la mayoría en tal cámara, etcétera. Mucha gente no entiende cómo funciona esto. En este caso, bastaría con que el gobierno tuviera una línea distinta simplemente para poder oponerse y tendría el poder para poder hacer eso. Claro, el gobierno puede retirar el proyecto o decidir que no se siga tramitando, ya que le puede dar urgencia a otras cosas hasta que este proyecto quede finalmente archivado. Perfecto, perfecto. Ya estamos entendiendo de a poco la figura. Cuéntanos, tenemos varias leyes que están pretendiendo sacar en estos momentos que son un atentado realmente contra las libertades personales. Eh, una de ellas y la más polémica que ha salido hasta ahora, que le han dado bastante cobertura a algunos canales, y vamos a reforzar esa narrativa para que la gente también se entere un poco de qué se trata todo esto, es este retiro supuesto de la presunción de inocencia en el caso de los hombres. Cuéntanos un poco de qué se trata esto para la gente que no entiende, explicándole un poco en qué contexto viene esta supuesta ley que quieren sacar, o modificación, al parecer es una modificación, y cómo afectaría a esto a los ciudadanos comunes y corrientes de nuestro país y qué libertades perderían en definitiva. A ver, aquí ha habido dos proyectos relativos a la materia. El primero fue este famoso que presentó Camila Vallejos con Carlos Cariola, que era específicamente una modificación al Código Penal relativa al tema del delito de violación, que lo modifica en un solo artículo, que es el artículo 361, que queda igual, pero agrega la frase que dice que la mera inacción o falta de resistencia de la víctima no constituye manifestación de consentimiento. Entonces, eso, claro, puede sonar en apariencia razonable, Lógico. pero porque ¿quién no querría que un violador se pudra en la cárcel, por lo menos? Pero, si te fijas en el detalle, la mera inacción da para muchas cosas. Para cualquier cosa en realidad, claro. Claro, o sea, porque puede haber habido un encuentro entre dos personas y después la otra persona se arrepiente, lo denuncia y como no hubo ni inacción ni resistencia, ni falta de resistencia,
de la parte de la supuesta víctima, va a terminar siendo en la práctica el acusado quien va a tener que probar que sí hubo un consentimiento. Perfecto. Vamos a la aplicación práctica de todo esto, Camilo. Por ejemplo, ¿qué van a tener que hacer los hombres aquí prácticamente para poder tener relaciones sexuales con una mujer? ¿Van a tener que firmar un contrato? Se partía diciendo... Para poder eximirse de alguna manera de que el día de mañana la contraparte diga, no, es que no, yo no estuve, fue sin consentimiento. Suena un poco absurdo, pero al final tú vas a tener que convertir tu vida en un medio probatorio. Lógico, claro. Y un contrato no sería algo tan descabellado, porque si al final no hay cómo probar que no hubo consentimiento, o sea, si te dicen que no hubo consentimiento, la carga de la prueba al final va a quedar para ti. ¿Cómo tú pruebas que sí hubo consentimiento si no tienes algo, no sé que te hayas grabado o alguna cosa así, que no creo que alguien esté dispuesto a mostrar algo así como evidencia? O sea, el contrato vendría a ser la forma más válida. Un poco de las cosas que están pasando en algunos países de Europa, creo que Suecia ya tiene prácticamente ese modelo, que tienes que firmar un contrato para poder tener relaciones sexuales. O sea, el Estado ya no se mete no te roba a tus hijos, sino que además ahora se mete en tu cama. Directamente tenemos al Estado dentro de su pieza, señores. Yo no sé qué opinan ustedes de esto, pero... Bueno, de hecho en España las denuncias falsas han subido en una cantidad enorme, y las condenas han sido en el 90% de los casos, bueno, en alta cantidad de casos, y los jueces lo han hecho porque el imputado no ha podido probar su inocencia, solo por eso. Claro, claro. Entonces al final esto que se reían las diputadas del tema del contrato, al final no es tan así. O sea, efectivamente, al tener tú la carga de la prueba de tu inocencia, ¿cómo lo vas a demostrar si no tienes algún documento al final? Lógico. Porque va a ser tu palabra contra la de ella. Claro, claro. O sea, habría que hacer celebrar un contrato, ¿cierto? Yo no le veo otra salida, a menos, y lo del video también es una prueba válida, pero vas a tener en definitiva que probar de alguna manera que eso fue con consentimiento. Claro. Ahora, este tema volvió a salir a la luz porque se dio a conocer este video de Carmen Hertz, en que ella efectivamente habla de que se va a eliminar la presunción de inocencia. Lo dice ¿Quién es Carmen Hertz, para que la gente lo entienda, la gente que nos ve de afuera, otra gente? ¿Quién es Carmen Hertz? Carmen Hertz es una diputada del Partido Comunista, que en su juventud fue del MIR, y obviamente fue exiliada política. Exterrorista, el MIR era un grupo terrorista, ¿cierto? Así es. Ya. Ahora es una señora muy agradable, muy simpática. Me imagino, debe ser muy agradable, claro. Muy agradable, claro. Bueno, a ver, ¿y cómo le afecta esto ¿cuándo quieren implementar esto? ¿Cómo ves tú el camino para cómo nos va a afectar esto directamente? ¿Cuándo piensas tú que se podrá implementar esto? ¿Habrá un quórum? ¿Hay la comunicación suficiente para que la gente se dé cuenta de que le están metiendo el tremendo gol por detrás? Y que vas a tener el Estado metido directamente en la cama. Ahí te voy a contar otra cosa, porque este proyecto, el inicial que presentaron las diputadas, sigue aquí en tramitación, no se ha movido mucho, pero el gol lo metieron por otro lado, ya que antes de que comenzara el receso legislativo, en enero, pasaron varias leyes ya que no deberían haber pasado, pero ahí vamos a tener que tener varios programas para analizarlo, como la ley de migración, etcétera, etcétera. Se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que trata del derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Esta es una iniciativa del gobierno de Bachelet. Ya. Y bueno, este proyecto... ¿De qué se trata esa utopía maravillosa? Porque suena precioso, como todas estas cosas que nos conducen al despeñadero. Obviamente, estas cosas no hay que verles el título, sino que hay que ver el contenido. Porque sí, ¿quién estaría a favor de la violencia contra las mujeres o contra cualquier otra persona? Claro. Nadie puede estar a favor de eso. Claro.
Pero si tú, entonces, claro, aquí los parlamentarios votan a favor a un lado porque es súper impopular votar en contra de estos proyectos, y por otro lado, por ignorancia también. Muchas veces desconocen El origen de todo esto. el contenido y la ideología que hay detrás. Claro. Pero, no sé, por ejemplo, en el tema de la ley de identidad de género, muchos parlamentarios de la derecha votaron bien por todo lo que se hizo de lobby, pero acá en este proyecto metieron la ideología de género en todas partes. Hay una tremenda desigualdad ante la ley, ya que aquí siempre el espíritu de este proyecto va contra el hombre. Exactamente. Y siempre, como victimario, el hombre ya está contenido como victimario, igual que en el proyecto que presentaron las diputadas. Siempre es el malo, la violencia machista, etcétera, etcétera. Y existe una especie de super preferencia y resguardos respecto de la mujer en lo que es su protección por parte del Estado. Va a tener un defensor por parte del Estado. Se mete el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género como querellante también. Se quita un atenuante del Código Penal, que es aquel que habla de que se haya producido el hecho causado por estímulos tan poderosos que hayan podido producir arrebato u obcecación. Eso es un atenuante penal para los delitos en general, pero en este caso se elimina y es siempre hacia el hombre, porque en los otros delitos hacia una mujer no existe. En el caso de femicidio, para ese caso se elimina ese atenuante. Y se agregó en el artículo 24, que inicialmente no venía contemplado en el proyecto, una norma muy parecida a lo que habíamos comentado del proyecto anterior, de esta moción que modificaba solamente el Código Penal, que está en los deberes del Ministerio Público, que dice en su inciso segundo, se le agregó este texto del inciso segundo, dice: en los casos de violencia contra las mujeres, hay que tener en consideración que hay un enorme listado de tipos de violencia que puede cometerse al principio de esta ley, y uno de ellos es la violencia sexual. En el caso de violencia contra las mujeres, el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima no podrán ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. Entonces ahí tenemos algo muy parecido a lo que era este proyecto anterior, con la diferencia que aquí fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados, incluso por diputados que debieran ser de nuestro lado, y que yo creo que estar informados bien, porque me consta que no estaban en las comisiones en que se tramitaba este proyecto. Probablemente habrían dicho que no. Pero no, aquí metieron un gol de la misma forma que con el proyecto este de los medidores, con el proyecto de la ley de migración que presentó el gobierno, y con otro proyecto que se aprobó ahora, que no fue por unanimidad, porque no estaba presente toda la sala, pero fue por unanimidad de los presentes. Ahí puedo darles el beneficio de la duda a algunos de nuestros parlamentarios bien de derecha que no estuvieron presentes en esa votación, pero otros sí, que es la ley que reconoce a los pueblos afrodescendientes, que puede parecer algo trivial, pero no lo es. Así que eso lo analizaremos en otro programa, pero también pasó colado ese proyecto. Ahora en marzo se votó. Entonces es preocupante, porque a todos nuestros parlamentarios se les están pasando muchos proyectos súper ideológicos sin que se den cuenta. Claro, totalmente. Esta ley que está acá también habla de meter la perspectiva de género a nivel educacional. Bueno, nosotros ya hemos visto en reiteradas oportunidades que la manera en que esta gente opera, antes de meter uno de estos proyectos, lo meten por 3 flancos distintos. Sí, totalmente. Camilo. Entonces siempre tratan de por lo menos sacar uno, y con que ya saquen uno es la victoria. Ya nos hemos dado cuenta que el tema del género o te lo meten por la ley de inmigración, o lo meten por el tema de la ideología de género. O sea, siempre hemos visto que por 3
frentes simultáneos están siempre atacando y con esa técnica, están ganando mucho terreno y les está resultando muy bien la estrategia. Si a eso le sumas que tienen además a todos los medios de comunicación de su lado, que obviamente no van a hablar de estos temas, yo no he visto ningún programa donde se hable justamente de que la gente está perdiendo sus derechos. No he visto ningún programa donde los periodistas estén hablando de que se está perdiendo la libertad de expresión. Y cuando se pierde la libertad de expresión ya es el primer signo de que vas directamente hacia un régimen totalitario, porque es el primer signo, el primer síntoma de la llegada a un régimen totalitario es la pérdida de la libertad de expresión. Si le sumamos a todo esto este cóctel de marxismo cultural ¿cómo se llama? Esta guerra entre el hombre y la mujer, hoy día cualquier persona que vaya a un tribunal bajo estas circunstancias, señor, usted que está en la casa, usted que es hombre, usted su amigo le va a decir la siguiente frase: está jodido. Porque tienen a los niños ideologizados en las universidades. Tienen y siguen educando a esa gente que está completamente ideologizada. Y van a tener a todos los jueces de izquierda, van a tener a todos los jueces ya pensando en esto. Por eso a ellos nunca les va a caer esta ley. Es muy difícil que a ellos se les aplique y se les juzgue, que haya realmente una equidad aquí, que haya realmente justicia. La balanza de la justicia aquí no va a existir. No sé qué opinas tú, Camilo, pero yo lo veo por lo menos así, a un nivel muy superficial, porque esto es mucho más profundo. Yo lo veo así también, como ya se ha visto en otros países. Como lo que tú me comentabas de Suecia, como lo que está pasando en España, etcétera. Entonces, al final, tú vas a tener que convertir tu vida en un medio probatorio. Se hablaba en otro canal de que esto se iba a aplicar, por ejemplo, lo que tú estuviste haciendo el año 2015, si se aprobaba esta ley, ya te podían denunciar por eso, pero no, eso no puede pasar porque la ley penal no se aplica con efecto retroactivo. Ahora, eso en principio, porque si están violando un principio tan elemental como es la presunción de inocencia, no me extrañaría que terminen en algún momento vulnerando también la retroactividad penal. No, es que ya partiendo por esto, Camilo, ya se puede esperar cualquier cosa. Sí, ya totalmente. Se puede esperar cualquier cosa. Nosotros hemos visto que esta gente que está tan ideologizada, lamentablemente, no da pie atrás, Camilo. Y el mejor ejemplo de eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Lo que más asusta de Venezuela, por ejemplo, para hacer un parámetro y que la gente entienda lo mal que hace la ideología y el fanatismo en la gente. Tú ves que, por ejemplo, el gobierno de Maduro, a pesar de que tiene la gran embarrada, a pesar de que tiene gran problema, a pesar de que tiene el rechazo de casi el 80% de la población, esta gente no se retira y es capaz de sacar gente armada a la calle con tal de defender fanáticamente sus posiciones. Entonces, nosotros estamos viendo exactamente lo mismo con este tipo de leyes que se están implementando. Estamos viendo exactamente el mismo modus operandi. Aquí estamos viendo un fanatismo descarriado de gente que le importa un reverendo rábano. Obviamente la familia lo tenemos claro porque son parte de los planes. No le interesa ni la familia, no le interesa ni el bienestar de nuestra población, no le interesan ni las libertades por las cuales se llenaron la boca durante todos estos años. Y finalmente terminamos en esto, Camilo. O sea, esto es aberrante. Esto es para que ustedes escuchen las palabras atentamente de Camilo, que es abogado además, por eso lo tenemos aquí en el programa. Es analista legislativo. Y él está viendo, está leyendo lo que están haciendo en el Congreso, está viendo el tipo de leyes que están haciendo y que le van a afectar a usted directamente, porque ahora prácticamente usted no va a poder ni siquiera tener relaciones sexuales. Entonces yo me pregunto, ¿a qué tenemos que llegar, Camilo, para que la gente despierte con esto? Porque esto es gravísimo, Camilo. El problema, yo creo, es que la gente todavía está muy reacia a despertar. O al menos es lo que se ve. O no está informada, derechamente. Porque todos los medios, todo está hecho para que la gente no se informe. Y a los que tratan de informar, tratan de hacerles la vida imposible. Sí. Lo único que te puedo decir es que si yo fuera parlamentario, lo más probable es que votaría que no al 99% de los proyectos de ley. Bueno, eso es justamente lo que necesitamos. El problema que yo me pregunto, aquí yo veo un problema mucho más de fondo, Camilo, no sé qué opinas tú, pero yo tengo entendido que la inteligencia está para justamente vigilar que los parlamentarios no estén implementando cosas con financiamiento que vienen de afuera.
Y aquí, ¿dónde está la inteligencia en los parlamentarios? El Parlamento está completamente secuestrado por intereses globalistas, por intereses que vienen desde el extranjero, que vienen apoyando esta agenda del extranjero. Vemos que la mayoría de los instructivos, muchos de los instructivos que se han entregado para los parlamentarios son de Open Society, de la fundación de George Soros. Me pregunto yo, ¿cómo los organismos de inteligencia no han detectado que están metiendo ese tipo de ideología en el Congreso que está permeando nuestra estructura democrática? No sé qué opinas tú, porque hoy día el gran peligro es, claro, mucha gente dice yo me quiero meter a la política, pero ¿cómo uno lidia con esto, Camilo? ¿Cómo lo ves tú con lo que has podido ver ahí dentro de tu estudio, de tu trabajo, analizando este tipo de temas? A ver, en cuanto a lo que es inteligencia, yo creo que en Chile no hay trabajo de inteligencia, de procesos. No se hace lo que corresponde. Y en cuanto a los parlamentarios, creo que algunos lo harían bien y no son malos parlamentarios, pero les falta formación en algunos temas, más Claro. que lo meramente intuitivo. Que cuando se les dice y se les llama la atención en determinados temas, votan bien, como fue por ejemplo, el caso de la ley de identidad de género. Pero en otros temas en que esto viene en forma más sutil, les falta formación, no tienen formación. No tiene Entonces, no es que sean muchos de ellos malas personas, pero al final el resultado es el mismo. Sin formación, estas cosas pasan bajo el radar. El camino al infierno de todas maneras está pavimentado buenas intenciones y eso al final a uno no lo exculpa de hacer el mal. De todas Totalmente. maneras. Si aquí esto, Claro, menos un diputado, un senador de la República. Absolutamente. Aquí, ya sea por producción o por reproducción, en el sentido de que tú produces este contenido o que lo difundes sin saber lo que estás haciendo, el resultado es el mismo. Por eso que hace falta formación. Tienen que ver más contracultura los parlamentarios. Totalmente. Totalmente. Oye, Camilo, cuéntame una cosa. ¿Qué otra sorpresita, a ver, nos tienes por ahí? ¿Qué otra cosa nos puedes adelantar como para poder adelantar el trabajo que vamos a empezar a hacer con los amigos aquí en el programa para reforzar estos temas? ¿Qué otra cosa nos puede adelantar? Aparte de los proyectos de ley que hubo, de la nueva mesa del Senado, de lo que analizamos ahora, de esto de la Constitución y los afrodescendientes, te puedo adelantar todo lo que se viene para el mes de marzo. Veamos, a ver, porque ya, marzo me imagino que es fácil para meter cosas, pero la gente anda en otra, pues como la Pascua. Aquí ya no es tanto legislativo, sino que vienen todas estas movilizaciones que el gobierno finalmente termina de una u otra manera acogiendo total o parcialmente. Partimos con la marcha feminista, pero ahora se vienen un montón de otras, como por ejemplo el 8 de marzo, que es el de la... No, perdón, el 8 de marzo fue el que pasó, el 15 de marzo viene la marcha por el medio ambiente, aquí tú ves todo este tema ambientalista. El 20 de marzo la movilización mapuche, está el indigenismo. El 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Tú dices que puede tener que ver el Día Mundial del Agua, pero tiene que ver, es una cuestión que puso la ONU y que habla, tiene exactamente nombrada la Agenda 2030 y habla de que el derecho al agua esta llega en forma poco equitativa a la gente por distintos motivos y uno de ellos es por motivos de género, para ir adelantando algo. Imagínate. Después viene por la vivienda es un derecho que va a venir consagrado en el proyecto de constitución que está en trámite. Es un nuevo derecho, que es el derecho a la vivienda, y ahí va a ser vivienda para todas las personas, sean chilenos, extranjeros, legales, ilegales, porque la Constitución asegura a todas las personas. Y en España, acuérdate que Podemos quería expropiar viviendas para dárselas a inmigrantes y refugiados, viviendas que estuvieran desocupadas. Sí, eso ya empezó creo que fue no me acuerdo si fue en Austria, en alguna parte, algo en Alemania. En Alemania. Eso fue reciente en Alemania, pero lo de Podemos fue hace un tiempo atrás, que quería expropiar. Aquí no, esto fue en Alemania, lo que hubo fue que personas que arriendan, y de tercera edad, que arriendan unas viviendas municipales, van a ser desalojados para darles el espacio a refugiados. O sea, una pareja de abuelitos que eran alemanes de toda su vida, jubilados,
iban a ser desalojados porque iban a irse a vivir 10 refugiados a esa casa. Entonces, eso es lo que pasa cuando tú estatizas todo y le das poder al Estado incluso sobre tu vivienda. Como en otros lados, que la vivienda es del Estado y tú tienes que pagarles una arriendo a ellos porque no hay propiedad, como Cuba, por ejemplo. Al final tienen control sobre ti. Y aquí lo vemos con este pequeño ejemplo que es a nivel municipal. Imagínate lo que va a pasar acá con las famosas inmobiliarias populares. O sea, el control es total en todo sentido. El tema de los medidores es otro tema más que también se implementó en México. Los amigos en México ya nos dijeron, oye, pero si aquí estaban haciendo exactamente lo mismo. Y lo que nadie habla, que por lo menos yo no lo he escuchado, a lo mejor estoy equivocado, el tema de los medidores es el famoso cobro diferido. Porque obviamente te van a cobrar, va a empezar igual que el TAC, que te van a cobrar más caro en las horas punta y más barato en las horas, pero tú sabes que nunca baja, pero van a hacer seguramente el engaño para cobrarte más barato en las horas de menos consumo. Pero el engaño ahí está en el cobro diferido, que te van a cobrar más caro en las horas punta. Entonces, el presidente está faltando la verdad cuando dice, no, si esto no va a salir más caro. Sí, esto, incluso tenemos un amigo, Fernando, del canal CLB, que él instaló ese medidor y me dijo, oye, a mí se me fueron 30% más, me subió el costo de la luz. Y además que ahí pueden monitorear absolutamente todo lo que hacen. Incluso en España hubo un gran escándalo con este tema de los medidores, porque tú tienes tal control sobre las viviendas que había gente de las compañías eléctricas, Camilo, filtrando información de qué viviendas estaban desocupadas o no. Así que se desató una ola de asaltos en las casas por información que proporcionaba, que ya es información de prácticamente inteligencia para los delincuentes, de qué casas estaban desocupadas. Entonces, mucho ojo con ese tema de los medidores, porque es otro tema más, parte de este nuevo gobierno mundial donde te van a controlar todas las áreas, dentro de la cama, del consumo eléctrico, de la vivienda, y también se viene el sueldo universal, porque es lo que también quieren implementar, porque están educando una generación obviamente de jóvenes que no les gusta trabajar, que quieren todo gratis, y la mejor manera de esclavizar a esa gente es darles todo gratis, darles este derecho, y con eso les compran el alma. Claro, y el sueldo universal ya se ha demostrado que fracasó. Creo que fue en Finlandia que salió hace poco la noticia, porque al final la gente no trabaja porque todos tienen su sueldo universal y claro, si al final nadie produce porque todos reciben una paga universal, al final lo único que estás teniendo es papel porque no se ve respaldado con la actividad económica. Exacto. Lo mismo que pasa en Cuba, que Cuba es muy difícil sacarla de la crisis, nos explicaba un amigo cubano, producto de que el país termina viendo las remesas. Entonces todo el mundo manda dinero y prefiero jugar dominó en la calle y tomarme una botella de ron. Porque ¿para qué voy a trabajar si me llega igual remesa de Estados Unidos? Claro. Entonces, al final es el mismo modelo. Camilo, quiero que le des, ya estamos más o menos en la hora, para no hacer esto tan largo, para que los amigos lo puedan ver, lo puedan compartir este video. Esta información es muy importante que ustedes la saquen a la luz. Yo quiero pedirte, Camilo, que tú le des algún mensaje a los amigos, tú viendo esto como abogado, como una persona que está analizando estas leyes. Y además te tengo que felicitar porque eres una de las pocas personas que está hablando. Necesitamos más profesionales que saquen la voz. Si usted también es profesional y tiene algo que aportar, aquí en Contracultura también los invitamos a contactarse a contraculturatv@gmail.com, contraculturatv@gmail.com. Así que dale un mensaje a la gente, Camilo, de alerta, lo que tú quieras, y también para poner en contexto esto de que aquí hay efectivamente la intención, por lo que tú has visto legislativamente, de formar un nuevo gobierno mundial, que un gobierno que va a venir de manos de la ONU, y es la ONU la que está metiendo justamente estas leyes. Todo suyo, Contracultura, Camilo. Gracias. Bueno, estar atentos a todas estas marchas que vienen ahora en marzo. Después del agua tenemos la de la vivienda, el joven terrorista, el joven combatiente, que eran gallos del MIR, así que eran terroristas. Y finalmente la marcha nacional No Más AFP. Y todo esto partía incluido dentro de las demandas de la marcha feminista. Prácticamente todo esto estaba metido ahí. Entonces, para terminar, estén atentos a todo esto, vayan hilando fino para ver cómo se relaciona, estén atentos a la actividad parlamentaria, porque aquí en estos pequeños detalles es donde nos van a ir perjudicando cada vez más. Y bueno, infórmense, no tengan miedo de decir las cosas, por más que salgan
estos supuestos tolerantes a callarlos, diciéndoles que son unos fascistas y todos estos otros epítetos que usan siempre en estas ocasiones. Y que lo usan los fascistas. Claro, y que finalmente hay que fijarse en las próximas elecciones para que en lugar de tener medidores inteligentes, tengamos políticos y parlamentarios inteligentes. Eso es lo que podría decir. Muy buen punto, Camilo. Espero que te tengamos pronto de nuevo en un programa, porque como tú ves, esto da para bastante. Es bastante el trabajo que hay que hacer aquí. Y ojalá algún día también podamos contar contigo, quién sabe, en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados. Creo que harías una excelente labor. Así que cuenta con nuestro apoyo para eso también, porque necesitamos más gente que se atreva como tú y gente profesional también que tenga una formación y que además esté haciendo un trabajo que creo que estás haciendo tú junto a otras personas, me imagino, que es único, que se están formando en esto, están formándose en las estrategias que usan para derribarnos. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este video. Acuérdense de compartir. Nuestro canal está pasando por un momento muy complicado porque YouTube nos ha invisibilizado totalmente. Si ustedes ven los videos, van a ver que prácticamente nuestros videos ya no tienen reproducciones. YouTube no está recomendando nuestro contenido porque esto, señores, es considerado teoría de la conspiración. Este tipo de videos que nosotros estamos haciendo, un análisis político, un análisis legislativo. Así que los invito también a apoyarnos, porque va a ser la única manera en que vamos a poder seguir funcionando en este momento. Así que compartan los videos y apóyennos en nuestra campaña en Patreon. Abajo en los links van a encontrar, en la descripción de todos los videos están los links también para que puedan hacer donaciones de manera segura. Se lo agradeceremos mucho. Bueno, Camilo, ha sido un placer tenerte aquí. Nos vemos en el próximo programa y espero que nos traigan más noticias. Vamos a estar muy atentos con esto que está pasando. Chao, Camilo, que estés muy bien. Gracias a ti, Carlos. Chao, chao, que estés bien. Chao, chao.